Alejandro Aldehuela lo conozco desde hace años, desde aquellos tiempos en los que formaba parte de la tertulia de Código Crítico, aquel programa cultural que sigue existiendo en Radio Guadalquivir y que está dirigido por el gran maestro Quino González, maestro de las ondas, excelente persona, aparte de artista plástico. Y artista plástico también lo es Alejandro Aldehuela. Es un pintor con una personalidad desbordante, pero además para mí es el prototipo de pintor honesto, sincero, que verdaderamente pinta por necesidad de su carácter, de su temperamento. Él es licenciado en Derecho, pero sin embargo pues le dedica a la pintura su vida desde muy joven. He querido que estuviera aquí esta tarde con nosotros porque verdaderamente admiro su obra, una obra peculiar que no va a dejar indiferente a nadie cuando ustedes tengan la oportunidad de conocerla. Está en las redes, ¿no? Él ahora va a indicar dónde podéis consultar sus cuadros y bueno, aparte de eso, pues también comparto con él ciertas ideas de lo que sería su teoría sobre el arte, ¿no? Él nos va a hablar seguidamente de sus orígenes, de cómo empezó a pintar, acerca de su mundo creativo, de sus proyectos, de sus exposiciones, de sus ilusiones y por supuesto también nos va a hablar a todos nosotros de dónde podéis todos pues consultar su obra para que la podáis disfrutar. Muchas gracias, Alejandro. Muy buenas, encantado de participar en este maravilloso programa de cultura que hace mucha falta actualmente. Y bueno, mis primeros pasos en el dibujo y en la pintura empiezan en mi infancia. Tengo recuerdos cuando estaba en el colegio y bueno, esos recuerdos, me encantaba pintar, ¿no? Y dibujar y sobre todo crear. Tenía mucha compulsividad creativa. Viví una situación complicada, difícil, muy difícil, que fue la pérdida de un ser querido. Fue la muerte de mi padre. Surgieron cuestiones existenciales en ese momento y se potenciaron mis inquietudes artísticas. Empecé a estudiar mucho lo clásico, sobre todo la pintura renacentista. Me encantaba leer autores oscuros como Poe, Lovecraft, y cuando empecé a estudiar las vanguardias históricas del siglo XX, es cuando decidí dedicarme al mundo de la pintura. En cuanto a la temática de mi obra, decir que mi trabajo profundiza los aspectos psicológicos, refleja de manera patente la vulnerabilidad de la condición humana y la crisis comunicativa actual de los grupos sociales. Intento expresar a través de imágenes grotescas todo un mundo que a la misma vez puede ser esperanzador, pero también intento proyectar esa crítica a través de figuras bastante fantasmagóricas, de una manera eficaz y con la finalidad de generar emociones al espectador. Ya lo dijo la maravillosa Louise Bourgeois, un artista es capaz de mostrar cosas que a otras personas les aterraría expresar. Lo que pretendo es atrapar esos leviatanes que se hospedan en el lado oscuro del inconsciente. Considero que el arte es una herramienta de conocimiento y tiene ese elemento introspectivo que se estudia muy poco en los centros educativos. Creo que las disciplinas artísticas en general no se estudian desde ese punto de vista profundo en la actualidad. He realizado numerosas exposiciones a nivel nacional e internacional. Realicé una exposición llamada Conflicto en Color en la Universidad Autónoma de Madrid. También una exposición en RTVA, en el edificio de Canal Sur, en Sevilla, llamada también Conflicto en Color. Fui seleccionado para la Bienal Contemporánea en Arte Outsider en el Museo Regional de Arte Moderno de Murcia. Mi obra ha sido publicada en la revista digital Picnic, una revista cultural de gran repercusión en México. Mi trabajo se encuentra igualmente en el Museo de Art Brut de Barcelona,
el único museo español que defiende esta tendencia artística tan importante de la segunda mitad del siglo XX. Fui colaborador durante 4 años en Radio Guadalquivir en un programa llamado Código Crítico. También actualmente dirijo un proyecto llamado APRUD, la función del arte en la sociedad, un proyecto divulgativo, educativo, donde defiendo el poder de las disciplinas artísticas. El arte es inherente al ser humano y nos permite gestionar las emociones. Es un lenguaje universal. Mi trabajo artístico también lo podéis ver en internet. Hay una exposición online en Instagram y Facebook. Ponéis Alejandro Aldehuela y podéis disfrutar de mi pintura. Tengo un canal en YouTube llamado Alejandro Aldehuela, donde hablo sobre artistas desconocidos de la historia del arte, que desgraciadamente se han estudiado muy poco y son muy importantes. Artistas más conocidos también hablo. Y son autores que han tenido una importancia en mi trayectoria artística. Un canal que es bastante divertido y sin ningún tipo de... no pierde... Hay un rigor artístico importante, pero es bastante divertido y ameno. También decir que soy un apasionado de la Proust, del expresionismo. Son dos tendencias muy importantes artísticas del siglo XX que he estudiado bastante, entre otras. Y artistas de referencia, pues Goya ha sido para mí uno de los grandes pintores que he tenido que estudiar con profundidad. William de Kooning, ya un autor de la segunda mitad del siglo XX, del expresionismo norteamericano, un autor de referencia. Y Andreas Golder, otro de los grandes autores actuales, pues también son artistas que tienen que he tenido que estudiar muchísimo y a partir de ahí pues he empezado a experimentar con la pintura y el dibujo. Ha sido un placer compartir esta experiencia con vosotros y podéis contar conmigo cuando queráis. Un fuerte abrazo a todos.